Buenas tardes, doctor y demás personas que vean este video. Primero que nada, doctor, pedirle disculpas por el retraso. Como puede notar, no estoy en mi cuarto habitual donde grabo los videos. No tuve internet y tuve que venirme de urgencia donde mi abuela porque no quería subir el video. No tuve ahí una falla técnica. Pero bueno, siguiendo con lo solicitado, este es mi primer examen parcial de la materia Filosofía Jurídica, en la cual ya di la primera parte escrita. Ahora voy a dar la parte oral, que se basa en responder las siguientes cuestionantes y complementando con la parte escrita también. La primera es, supongamos que tuviese usted la necesidad de valorar una norma jurídica, criticarla. Explique cuáles son los criterios que usaría para este fin. Bueno, los criterios principales que hay que tomar en cuenta para poder criticar una norma jurídica en sí son los criterios, por ejemplo, de validez, de competencia, de compatibilidad, de vigencia, de eficacia y de justicia. ¿Por qué decimos que la validez en sí es un punto importante? Porque esta nos lleva a reflexionar sobre dos cuestiones muy importantes que son la formalidad y la objetividad de la norma jurídica. Ahora, ¿qué es la competencia? Al referirnos a la competencia de la norma es que nos vamos a reflexionar hasta qué punto esta norma jurídica es competente y si es que recae realmente en la materia que corresponde, o también si responde a los intereses y necesidades que tienen los ciudadanos en una sociedad en ese preciso momento. Ahora, ¿qué es la compatibilidad? Tenemos que estudiar la compatibilidad, si no, o sea, porque si es que la norma que se está creando, se está disponiendo, es compatible con el ordenamiento jurídico que tenemos en la ciudad. Entonces, si es que hacemos esto, se le da una mayor atención a la Constitución, ya que esta es la norma fundamental y que tiene la supremacía legal dentro del Estado. Ahora, ¿qué es la vigencia? Ahora, esto nos dice que tenemos que analizar si es que la norma está vigente, ya que si es que está vigente tiene validez, porque si es que tomamos en cuenta una norma que está abrogada, mejor dicho, esta no tiene sentido su análisis porque no va a tener una validez. Y como último punto a tocar tenemos la justicia, que es que si la norma es subjetiva, o sea, si es subjetiva, si es objetiva o si es intersubjetiva. Ahí hay que hacer una distinción para poder ver esta cuestión. Ahora, como pregunta 2 tenemos, pensemos en lo más importante de cada concepto que vimos, algo que sea vital para entenderlo. ¿Qué es lo esencial en el caso de la filosofía y aparte en el derecho? A lo que yo respondo esto es que cuando hablamos de filosofía, lo más importante es tenemos que situarnos en el estado de ánimo en los estados de ánimo que expresa Karl Jasper, que son el asombro, la duda y las situaciones de límites, ya que siguiendo esta misma lógica que tiene Jasper, la filosofía se origina en cualquier lugar, ya sea en tiempo y en espacio, siempre y cuando generemos estos tres estados de ánimo. ¿Por qué asombro? Porque cuando uno se asombra es que capta como que el interés, y ese interés es el que te va a llevar a reflexionar sobre un tema en específico. ¿Por qué la duda? La duda es para poder cuestionarnos bajo ese asombro si es que lo que pensamos, conocemos o nos dicen realmente es como que verdadero, o si no, en otro caso también es digno de ponerlo en duda y en cuestión. Y dentro de lo último que mencioné, es que se basa por lo general, ya cuando hablé sobre situaciones de límite, es que muchas veces cuando estamos reflexionando ya sobre un tema y estamos poniéndolo en duda, nos cerramos y le ponemos límites con el contexto de lo que es. Ahora, esto nos sirve para sacar esos límites
expandir nuestra mente de modo que podamos tener una reflexión con una mirada más amplia de lo que es lo que estamos cuestionando. Y si es que vamos objetivamente en lo que es la filosofía jurídica, podemos decir que tiene como objetivo estudiar al derecho desde una mirada filosófica, considerar los problemas que tiene desde una perspectiva más amplia, es decir, desde un punto de vista tanto moral, preguntándome qué debo hacer, o también qué puedo conocer, qué puedo esperar. Entonces, lo esencial, ya yendo más al derecho, para mí es que dentro del derecho es muy importante que lo conceptualicemos y aparte lo adecuemos y que lo conceptualicemos y también lo adecuemos y también los puntos importantes que se necesitan para que este mismo exista. Entonces, al derecho podemos considerarlo, que es lo que yo pienso, como una herramienta que nos sirve para una convivencia social. Entonces, este actúa como un ente facilitador para que la misma sociedad pueda convivir en paz y en armonía. Entonces, los puntos que creo yo que se necesitan considerar es que para que exista son, por ejemplo, la intersubjetividad. ¿Por qué? Porque tiene que ser por parte de individuos, objeto, la organización, mejor dicho, porque tiene que haber un orden dentro de todo lo que es el sistema jurídico, y la sanción para garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas. Ahora, ¿en qué consisten los principales problemas que identifica la filosofía en el derecho? ¿De qué tipo de cuestiones tratan? Bueno, esto consiste básicamente en 4 problemas que identifica la filosofía en el derecho. El primero es el problema del ser, que es tratado por la ontología jurídica, y de este problema derivan 3 preguntas fundamentales que cabe resaltar de lo que es el ser: ¿qué es el derecho?, ¿qué es la ley?, y ¿qué es la justicia? Otro problema que tenemos es el problema del conocer, que esto es tratado ya por la gnoseología jurídica, y de este problema derivan otras 3 cuestiones principales, que son: ¿dónde se lo conoce?, ¿cómo se lo conoce?, y cuáles son los obstáculos que tenemos para conocerlo. Casi me queda el celular. Otro problema que tenemos es el problema de valer o el problema de los valores. La axiología jurídica es la que se ocupa ya de los valores en el campo del derecho, y las cuestiones a tratar en este problema serán como: ¿cuáles son los valores que sustentan el sistema jurídico?, ¿cuáles son los principios fundamentales del derecho y qué considerará el legislador para jerarquizarlo? O sea, ¿cuál es su criterio para ponerle dicha jerarquía? Y por último tenemos el problema del fin, que es la búsqueda del derecho, y este será tratado por la teología, y las cuestiones que se plantean en este problema son: ¿cuál es la finalidad o el fin del derecho?, ¿por qué es que se tienen que castigar?, y cuáles son los principales obstáculos que impiden alcanzar el fin del derecho. Esto es como que lo que más podemos darnos cuenta y lo que más se puede materializar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se castiga? ¿Por qué? Porque si es que no se aplica una sanción para en este caso, por ejemplo, para un tipo penal, entonces cualquier persona se puede sentir libre de cometer ese delito, y si es que las demás personas ven que esa persona lo hace, todo el mundo podrá hacerlo, y entonces eso es un peligro para el orden público y las buenas costumbres de la sociedad y la convivencia en común. Ahora, pregunta número 4 dice: hemos insistido en la necesidad de reflexionar sobre la justifica. Ahora bien, explique cuáles son las diferencias y coincidencias entre los casos de las 3 personas que vimos, que son Sócrates, Thoreau y Eichmann. Bueno, Sócrates en lo principal afirma que el sistema es más importante que el individuo. O sea, el status quo es más importante que el individuo. Entonces, tiene una mirada más colectivista a una individualista. Entonces, dice que si el sistema se llegase a equivocar, el individuo debe afrontar esto y aceptarlo. De modo contrario, este sistema colapsaría por la desobediencia del individuo.
Thoreau, por su parte, establece un sistema totalmente contrario, porque este dice que el individuo es mucho más importante que el sistema, o que el Estado, o que el status quo. Entonces, si el sistema es injusto o se equivoca, el individuo, si es que no está de acuerdo, tiene el total derecho de protestar e ir en contra y también desobedecer a lo que dice este sistema, este Estado, este status quo. También plantea que, contrario a lo que dice Sócrates, es que si es que el Estado se equivoca o el sistema, el individuo no tiene por qué portar con esa carga del error y el Estado, sino quien debe subsanar su error. Y por último, Eichmann. Para entender a Eichmann hay que ponernos un poco en su contexto, en tanto el tiempo en tanto tiempo y espacio. Eichmann vivió en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, fue un alemán. Entonces él afirma que él únicamente obedecía órdenes, y según lo que él nos explica, todo lo que viene a ser su sistema, su ideología, tiene muchas concordancias con Sócrates, ya que según lo que explica, el sistema está primero que el individuo, obviamente, pero para él el sistema es injusto. Y por más que sea injusto, a este sistema simplemente tenemos que obedecerlo. Entonces, ahí es por eso que digo que tenemos que contextualizar de que al sistema que él se refiere, por la época que él vivió, es el sistema nazi. Ahora, entre estos tres, los que más tienen acuerdos y están concordes más o menos son Sócrates y Eichmann, porque ambos ponían al sistema por encima del individuo. Y Thoreau tiene como una mirada mucho más contraria a lo que dicen estos dos, porque él era más individualista. Él ponía al individuo por encima del sistema. Ahora, la única coincidencia que yo creo que tenían estos tres es ese interés de cuestionarse, de plantear dudas, de poner en cuestión estas cosas como el cumplimiento o el incumplimiento de la ley ante el sistema en sí. Es decir, su coincidencia se basaba en su interés de apersonarse al cuestionamiento. Y por último, pregunta 5. Básicamente, ¿para qué sirve el derecho? Ahora, como ya manifesté en la pregunta número 2, si no me equivoco, es que el derecho nos sirve como una herramienta de convivencia en común. Primero debemos conocerlo para poder cuestionarlo. Entonces, es por eso que quiero establecer las siguientes teorías para que podamos ver qué es el derecho en sí. Entonces, se basa en 3 teorías, que es la teoría de la relación, que esta se basa en la intersubjetividad, y esta busca analizar y reconocer que solo puede haber derecho gracias al vínculo que existe entre las personas, es decir, sin persona y sin vínculo no existe el derecho. Después tenemos la teoría de la institución, que esta nos dice que debemos tener una organización dentro del derecho. Entonces se debe contar con una institucionalidad que pueda responder a todo esto. Y por último tenemos la teoría de la norma, que esto nos dice que el simple motivo de contar con normas nos refleja la necesidad de regular a los individuos. Entonces, en base a esto dicho, también se debe dar el castigo al incumplimiento del sistema. ¿Por qué? Porque si alguien no cumple las normas, debe tener una sanción. De modo contrario, muchas personas incumplirían estas normas deliberadamente. Entonces, concluyendo y respondiendo en concreto a esta pregunta, el derecho nos sirve como una ayuda para una convivencia social óptima. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo es que ayuda? Regulando el comportamiento de todos los individuos en la misma sociedad, estableciendo límites dentro del comportamiento, otorgando derechos, deberes y obligaciones a los mismos, y todo esto tiene que estar fundamentado por ley, la cual tiene como un respaldo tanto antropológico como sociológico, que sirvió para considerar si esta norma es aplicable en una sociedad en particular. De este modo pueda tener vigencia y validez para que perdure en el tiempo. Diciendo esto, no me estoy refiriendo a que yo esté de acuerdo a la teoría de Sócrates o de Eichmann. ¿Por qué? Porque yo al decir esto le estoy otorgando un poder al Estado para que regule mi comportamiento, pero no es así.
porque también el Estado debe otorgar derechos y deberes a los ciudadanos, como ya dije ahorita, y dentro de los derechos se debe, como un derecho inalienable, está el derecho a la protesta pacífica, libre expresión y todas esas cosas que no les voy a tocar hoy día porque no entra el tema, pero era para dejarlo en claro. Entonces, eso es este fue mi examen, parte oral. De nuevo, doctor, mil disculpas por la demora. Como podrá ver, estoy en la casa de mi abuela porque no tenía internet en mi casa. Y por eso también que estoy así, con mis llaves y todo lo demás. Espero que sirva. Le mando un saludo, un fuerte abrazo y espero que esté muy bien. Hasta luego.